¿Alguna vez han sentido que valen menos por el uniforme que llevan que por el corazón que bombea debajo? Que la etiqueta que les cuelga la sociedad, limpiadora, inmigrante, vieja, pobre, borra de un plumazo todo lo que fueron, todo lo que saben, todo lo que sienten? Yo sí, muchas veces, demasiadas. Me llamo Esperanza. Y aunque mi nombre parece una promesa, durante mucho tiempo, aquí en Madrid, fue más bien una ironía amarga. Porque lo que yo más anhelaba, la esperanza de volver a ser quien era, parecía tan lejana como mi tierra, allá en Ecuador, al otro lado del mar. Llevo casi 15 años en España, 15 años limpiando casas ajenas, fregando suelos que no son míos, sacando brillo a vidas que me son tan extrañas como la nieve a un niño del trópico. Y en todos estos años he aprendido que hay manchas más difíciles de quitar que las de grasa o vino, las manchas del prejuicio, esas que te calan hasta los huesos y te hacen sentir invisible. Pero hoy no les voy a hablar solo de la invisibilidad, sino de cómo, a veces, en el rincón más oscuro de esa invisibilidad, puede encenderse una luz tan potente que lo cambie todo. Incluso para quien te considera menos que el polvo que barres. Mi día a día aquí no tiene mucho misterio, o al menos eso parece desde fuera. Me levanto cuando la ciudad aún se despereza, cuando las farolas todavía parpadean con sueño. Tomo el metro en Usera, ese vagón que huele a una mezcla de humanidad madrugadora, a café barato de termo y a los perfumes discretos de quienes van a servir, a cuidar, a construir. En ese tren, todos somos sombras con prisa. Mi parada es en el barrio de Salamanca. Otro mundo. Edificios señoriales, tiendas con nombres que apenas puedo pronunciar y portales que parecen entradas a palacios. Yo entro por la puerta de servicio, claro. A la casa de la señora Isabel voy 3 veces por semana. Es una de esas casas enormes, de techos altos, con molduras que parecen encajes de azúcar y un suelo de mármol tan frío que se te mete en el alma, incluso en verano. Un lugar donde el silencio es tan espeso que casi se puede cortar con cuchillo. Un silencio que solo rompía la señora Isabel con sus órdenes, o el ruido de mis propias herramientas de trabajo, la aspiradora, el trapo, el cubo, la señora Isabel. Suspira levemente. No era mala persona, en el fondo supongo. O quizás sí lo era un poco, de esa maldad que nace de la costumbre de tenerlo todo, de no haber conocido nunca la necesidad de verdad. Para ella yo era Esperanza, la chica que limpia. A veces ni eso, a veces solo la chica. Chica, los baños necesitan un repaso más a fondo. Chica, se te olvidó el polvo del marco de ese cuadro. Un cuadro que, por cierto, seguro valía más que todo lo que yo podría ganar en 10 vidas. Sus palabras no solían ser crueles, no directamente, pero tenían ese filo de la indiferencia, esa distancia que te recuerda constantemente tu lugar. Y mi lugar, según ella, estaba a unos cuantos peldaños por debajo del suyo, probablemente a la altura del rodapié que yo misma limpiaba. Su padre, don Arturo, vivía con ella. Un hombre mayor, ya entrado en los 80 largos, con la mirada un poco perdida y los movimientos lentos. Apenas hablaba. Pasaba la mayor parte del tiempo en un sillón orejero en el salón, con una manta sobre las piernas, mirando la televisión sin verla realmente, o dormitando. A veces, cuando yo pasaba la mopa cerca, sus ojos se encontraban con los míos por un instante. En esa mirada no había desdén, como en la de su hija. Había, no sé, una especie de resignación, quizás la misma soledad que a mí me embargaba tantas noches en mi pequeño cuarto alquilado. Yo siempre le dedicaba una sonrisa discreta, un buenos días, don Arturo, aunque él rara vez contestara. Era mi pequeño acto de rebeldía silenciosa contra la frialdad de aquella casa. Mientras mis manos frotaban, pulían, ordenaban el mundo de otros, mi mente viajaba. Viajaba a mi hospital en Guayaquil. Sí, porque estas manos que ahora ustedes ven, si pudieran verme, cubiertas de los callos de la lejía y el estropajo, estas manos una vez supieron del tacto de una piel febril, de la presión exacta para encontrar una vena, del ritmo de un masaje cardíaco. Yo fui enfermera, jefa de enfermeras para más señas en el área de urgencias. Qué ironía, ¿verdad? Aquí, en España, mi título, mis años de experiencia, mis conocimientos, no valían más que el papel en el que estaban impresos. Papeles que se quedaron guardados en una carpeta vieja,
acumulando el mismo polvo que yo quitaba de los muebles de la señora Isabel. Recuerdo la primera vez que intenté homologar mi título. Las colas, la burocracia, las tasas impagables, los exámenes que parecían diseñados para que nadie los aprobara. ¿Necesita usted más créditos de esta asignatura, un máster complementario, un nivel de idioma certificado por...? Cada puerta era un muro. Y mientras tanto, mis hijos en Ecuador necesitaban comer, estudiar. Mi madre, ya mayor, necesitaba sus medicinas. Así que la urgencia de la vida real se impuso a la urgencia de mi vocación. Y la bata blanca se cambió por el uniforme de limpieza. No me quejo, ¿eh? O bueno, sí, un poquito, por dentro. Pero una aprende a tragar saliva y a seguir adelante. El trabajo, sea cual sea, dignifica si una lo hace con honradez. Eso me lo enseñó mi abuela, que vendía jugo de coco en el mercado de Esmeraldas y tenía las manos más nobles que he conocido. A veces, cuando limpiaba el baño de la señora Isabel, tan blanco, tan aséptico, me acordaba del olor a antiséptico de mi hospital. Un olor que para mí era sinónimo de lucha, de esperanza, de vida. Cerraba los ojos un instante y casi podía oír el pitido de los monitores, el trajín de los celadores, las voces de mis compañeras. Esperanza, rápido, un ingreso en el box 3, posible infarto. Y yo corría. Sentía esa adrenalina que te empuja, esa mezcla de miedo y determinación. Cuántas vidas pasaron por mis manos. Algunas se quedaron, otras, muy a mi pesar, se fueron. Recuerdo a un niño, Pablito. Tendría unos 7 años. Llegó con una crisis asmática terrible, los labios azules, luchando por cada bocanada de aire. Sus padres, 2 campesinos humildes de la sierra, me miraban con una angustia que me partía el alma. Esa noche no me separé de él. Le hablaba bajito, le contaba historias mientras le administraba el oxígeno, mientras controlaba sus vías. Sentía su pequeño pecho subir y bajar con dificultad, y cada respiración suya era una victoria para mí. Al amanecer, Pablito estaba estable, sonriendo con esa inocencia que solo tienen los niños. La mirada de agradecimiento de sus padres. Eso, señores, eso no se paga con todo el oro del mundo. Esas son las cosas que una guarda en un cofrecito dentro del pecho, para los días grises. Y aquí, en Madrid, mis días eran a menudo grises. No por el cielo, que a veces regala unos azules preciosos, sino por la monotonía, por la sensación de estar desperdiciando un don. La señora Isabel, por ejemplo, era de esas personas que van al médico por un simple resfriado y exigen la atención más especializada. Tenía su médico privado, su seguro de lujo. Y yo pensaba, si supiera que la mujer que le está limpiando el váter podría, probablemente, darle un diagnóstico más certero o unos cuidados más humanos que muchos de los que le cobran una fortuna. Pero callaba. ¿Qué iba a decir? ¿Que se rieran en mi cara? Había días especialmente duros. Esos días en que recibía una llamada de Ecuador. Mi hijo mayor, Mateo, que quería estudiar ingeniería pero no había suficiente plata. Mi hija Lucía, que se había puesto malita y los medicamentos eran caros. Entonces el peso de la distancia, de la impotencia, se me hacía insoportable. Limpiaba con más rabia, con lágrimas contenidas que a veces se me escapaban y se confundían con el sudor o con el agua del cubo. En esos momentos, la señora Isabel, si me veía con los ojos enrojecidos, simplemente decía, «Chica, si estás enferma, mejor te vas. No me vayas a contagiar nada». Sin una pregunta, sin un gesto de humanidad. Pero incluso en esa casa fría había pequeños resquicios de luz. Don Arturo. Como les dije, apenas hablaba. Pero a veces, cuando yo le ofrecía un vaso de agua o le acomodaba la manta, sus dedos temblorosos rozaban los míos. Y en ese contacto fugaz, yo sentía una conexión. Una vez se le cayó al suelo un libro viejo, de poemas de Becker. Yo lo recogí y se lo acerqué. Él me miró, y por primera vez vi un atisbo de sonrisa en sus labios marchitos. «Gracias, hija», susurró. «Hija». Hacía tanto tiempo que nadie, aparte de mis propios hijos por teléfono, me llamaba así. Esa palabra tan simple me calentó el alma durante días. Los jueves, después de limpiar en casa de la señora Isabel, solía pasar por el mercado de maravillas. Me gustaba perderme entre los puestos, oler el aroma del pescado fresco, de las frutas tropicales que me recordaban a mi tierra, escuchar el bullicio,
las voces con acentos de todas partes del mundo. Compraba poca cosa, lo justo. Unas verduras para el caldo, algo de pollo. Y siempre, siempre, un aguacate. Un buen aguacate, como los de mi tierra. Era mi pequeño lujo, mi conexión con mis raíces. Mientras caminaba por esos pasillos, a veces me cruzaba con otras mujeres como yo, con la misma mirada cansada pero digna. Nos reconocíamos en silencio. Un leve cabeceo, una media sonrisa. Éramos un ejército invisible sosteniendo la ciudad. Recuerdo un día, estaba especialmente triste. Había tenido una discusión tonta con la señora Isabel por una mancha rebelde en la alfombra del salón. Una mancha que, según ella, yo había causado. Me sentí tan humillada. Salí de allí con un nudo en la garganta tan gordo como un puño. Fui al mercado, y mientras esperaba mi turno en la pollería, escuché a una señora mayor, también latinoamericana, quejarse de un dolor en el pecho. La gente a su alrededor la miraba con preocupación, pero nadie hacía nada. La señora se puso pálida, empezó a sudar frío. Y yo, sin pensarlo 2 veces, me acerqué. ¿Se encuentra bien, señora? Permítame. Le tomé el pulso. Le hice unas preguntas rápidas. Reconocí los síntomas. Podía ser una angina de pecho o algo peor. Le pedí a alguien que llamara a una ambulancia mientras yo la ayudaba a sentarse, a respirar profundo. La gente me miraba con sorpresa. ¿Usted es médico? Zrenia, me preguntó el pollero. Soy enfermera, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, lo dije con orgullo, sin sentir que era una mentira o un recuerdo lejano. Cuando llegó la ambulancia, los sanitarios me agradecieron. La señora, antes de que se la llevaran, me apretó la mano. Gracias, mija. Dios te lo pague. Ese día, el nudo de mi garganta se aflojó un poco. Sentí que, a pesar de todo, yo seguía siendo Esperanza, la enfermera. Pero volvamos a la casa de la señora Isabel. Un martes, hace ya unos meses. Era un día de esos grises, de lluvia fina y persistente, un calabobos, como dicen aquí, que te empapa sin que te des cuenta. Yo estaba en la cocina, limpiando los azulejos, cuando oí un ruido extraño en el salón. Un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído. Y luego, un grito. Un grito agudo, desgarrador, de la señora Isabel. Corrí hacia el salón. La escena me heló la sangre. Don Arturo estaba en el suelo, al lado de su sillón orejero. Su cuerpo, convulsionado. La señora Isabel, a su lado, arrodillada, gritando su nombre, completamente fuera de sí. ¡Papá! ¡Papá, por Dios, contéstame! ¡Ayuda! ¡Que alguien ayude! En ese instante, el mundo se detuvo para mí. Vi a don Arturo, su rostro pálido, casi cerúleo, los ojos entornados, un hilo de saliva escapando de su boca entreabierta. Vi a la señora Isabel, paralizada por el pánico, incapaz de reaccionar más allá de los gritos. Y me vi a mí misma. Esperanza, la limpiadora, la invisible, la que no debía estar allí, la que no pintaba nada en ese drama de ricos. Pero entonces, otra Esperanza emergió. La enfermera. La que había visto la muerte de cerca muchas veces. La que sabía que cada segundo contaba. Señora Isabel, le dije, con una voz firme que no sabía de dónde me había salido. Llame a una ambulancia, ya, y déjeme sitio. Ella me miró como si yo fuera una aparición. Sus ojos desorbitados, llenos de lágrimas y terror. ¿Tú? ¿Tú qué vas a hacer? Zrenia balbuceó. Su voz era un hilo de desprecio, incluso en medio de la tragedia. Soy enfermera, le dije sin apartar la vista de don Arturo. Ahora, por favor, llame y dígame si su padre tiene alguna enfermedad de base, si toma alguna medicación. Quizás fue la desesperación, o quizás algo en mi tono, en mi mirada, la convenció. Se levantó como un autómata y fue a trompicones hacia el teléfono, que estaba en una mesita cercana. Mientras ella hablaba, o más bien gritaba, con el servicio de emergencias, yo ya estaba arrodillada junto a don Arturo. Mis manos, automáticamente, buscaron su pulso carotídeo. Débil, irregular. Comprobé su respiración, apenas perceptible. La piel, fría y húmeda. Los síntomas eran claros. Estaba sufriendo un evento cerebrovascular masivo, un ictus,
O quizás un infarto agudo que había derivado en parada cardiorrespiratoria. No había tiempo que perder. «Señora Isabel, ¿responde la ambulancia?» Zrenia pregunté, sin dejar de evaluar a don Arturo. Dicen que tardarán unos minutos, que hay mucho tráfico. Zrenia ella, retorciéndose las manos. Minutos. En estas situaciones, minutos pueden ser una eternidad, una vida entera. Coloqué a don Arturo con cuidado, tumbado boca arriba sobre la alfombra persa. Le abrió la vía aérea y comencé la reanimación cardiopulmonar. Mis manos, esas que la señora Isabel solo veía limpiando la suciedad, se entrelazaron sobre el pecho de su padre. Comencé las compresiones, 30 compresiones, 2 insuflaciones, una y otra vez. El ritmo que me habían enseñado, el ritmo que había practicado tantas veces en maniquíes y, desgraciadamente, también en personas reales, contaba en voz alta, para mí, para mantener la concentración. 1, 2, 3, hasta 30. La señora Isabel me miraba fijamente con la boca abierta, como si estuviera viendo un milagro o una profanación. No lo sé. Quizás ambas cosas. El único sonido en aquel enorme salón era mi respiración agitada, el chasquido rítmico de mis manos sobre el esternón de don Arturo y los sollozos ahogados de su hija. Recuerdo que, mientras bombeaba, fragmentos de mi vida pasaban por mi cabeza. El hospital de Guayaquil, el olor a antiséptico, la cara de Pablito sonriendo, las manos de mi abuela, el peso de las miradas indiferentes en el metro de Madrid, el título guardado en la carpeta, y pensaba, este hombre que apenas me ha dirigido la palabra, este hombre cuyo mundo es tan ajeno al mío, ahora su vida está literalmente en mis manos, en las manos de la chica invisible. No sé cuánto tiempo pasó, quizás 5 minutos, quizás 10. Se me hicieron eternos. Mis brazos empezaban a doler, el sudor me corría por la frente y me nublaba la vista. Pero no paré. No podía parar. Cada compresión era un acto de fe, un desafío a la muerte que rondaba en aquella habitación lujosa y fría. Finalmente, oímos las sirenas. Primero lejanas, luego más y más cercanas, hasta que el sonido llenó la calle. Poco después, 2 sanitarios entraron apresuradamente con su equipo. «¿Qué ha pasado? ¿Qué están haciendo?», Zrenia preguntó uno de ellos mientras se arrodillaba al otro lado de don Arturo. «Parada cardiorrespiratoria. He iniciado RCP hace unos minutos», jadeé sin dejar de comprimir. «Soy enfermera». Me miraron un instante, sorprendidos, pero no hubo tiempo para más preguntas. Se hicieron cargo. Desfibrilador, oxígeno, vías. Todo el protocolo que yo conocía tan bien, pero que ahora veía desde fuera, exhausta, temblando de pies a cabeza. Me aparté, dejándoles espacio. La señora Isabel se había derrumbado en un sofá, llorando en silencio. Yo me quedé de pie, apoyada en el marco de la puerta, sintiendo cómo la adrenalina me abandonaba, dejándome un vacío helado. Los sanitarios trabajaron rápido y con profesionalidad. Hubo momentos de tensión, cuando el monitor no daba la respuesta esperada. Pero finalmente, uno de ellos dijo, «Tenemos pulso. Lo hemos recuperado. Hay que trasladarlo urgentemente al hospital». Un suspiro colectivo pareció llenar la habitación. Don Arturo, estabilizado, fue sacado en la camilla. La señora Isabel, recompuesta a medias, se preparó para acompañarlo. Antes de salir, se detuvo un momento frente a mí. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora me miraban de una forma diferente. Había confusión, sí, pero también algo parecido al asombro, quizás incluso a la gratitud. O a la vergüenza, no sabría decirlo. «Yo...», empezó, pero la voz se le quebró. Tragó saliva. «Gracias», dijo al fin, en un susurro casi inaudible. Y luego añadió algo que me sorprendió. «Esperanza. Gracias». Por primera vez, mi nombre en sus labios no sonaba a una orden ni a una etiqueta. Sonaba a mi nombre. Salió apresuradamente tras la camilla. Y yo me quedé sola en aquel salón inmenso, con el eco de las sirenas alejándose. Miré mis manos. Estaban rojas, doloridas, olían a sudor y a miedo. Pero también olían un poco a vida recuperada. Los días siguientes fueron extraños. Don Arturo estuvo ingresado en la UCI, grave pero estable.
Yo seguí yendo a limpiar a la casa como siempre. Pero nada era igual. La casa estaba más silenciosa, si cabe. La señora Isabel apenas paraba por allí, pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital. Cuando nos cruzábamos, su trato era distinto. Ya no había órdenes displicentes. Había una especie de respeto incómodo, una distancia nueva, pero no de superioridad, sino de, no sé cómo explicarlo, como si de repente me viera, como si la chica invisible hubiera adquirido 3 dimensiones. Un par de semanas después, don Arturo recibió el alta y volvió a casa. Muy débil, necesitaba cuidados constantes. La señora Isabel contrató a una enfermera particular para atenderlo. Una chica joven, española, con su título recién sacado. Un día, yo estaba limpiando el polvo en el salón, y don Arturo estaba en su sillón, como siempre, pero ahora más despierto, más conectado. La enfermera joven estaba tomándole la atención. Yo pasé cerca, y don Arturo me miró. Levantó una mano temblorosa y me hizo una seña para que me acercara. Me arrodillé a su lado. Él me tomó la mano. Sus dedos, fríos y huesudos, apretaron los míos con una fuerza sorprendente. «Usted», dijo, con la voz rasposa, pero clara. «Usted me salvó la vida». Yo solo sonreí, un poco cohibida. Hice lo que tenía que hacer, don Arturo. Cualquiera en mi lugar. «No», me interrumpió. «No cualquiera, usted. Esperanza». Y en su mirada, en esa mirada que antes estaba perdida, vi un reconocimiento profundo, una gratitud que me llegó al alma. La señora Isabel, que había entrado en ese momento y presenciado la escena, se quedó en silencio. Luego, se acercó. «Papá tiene razón, Esperanza», dijo, y su voz ya no tenía ese filo de antes. Era más suave. «Nunca podré agradecerte lo suficiente lo que hiciste». Hizo una pausa y luego añadió: «He estado pensando. Sé que tu situación aquí, bueno, me gustaría ayudarte. Quizás con lo de tus papeles, tu título. Tengo algunos contactos». Yo la miré. Era una oferta sincera, lo sé, y quizás, en otro momento, la habría aceptado sin dudar. Pero algo había cambiado en mí también. Ya no me sentía tan desesperada por recuperar mi antigua vida. Había descubierto que, incluso en la invisibilidad, una podía ser faro. Le agradecí su ofrecimiento. Le dije que lo pensaría, pero la verdad es que, en ese momento, sentí una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. La paz de saber quién era, sin importar el uniforme que llevara. Don Arturo se recuperó bastante bien, dentro de lo posible. Yo seguí trabajando para la señora Isabel un tiempo más, hasta que mis hijos en Ecuador me necesitaron de vuelta con más urgencia y decidí regresar a mi tierra. La relación con ella nunca volvió a ser la de antes, claro. Se transformó en algo más humano. A veces, incluso me preguntaba por mis hijos, por mi vida. Pequeños gestos, pero que significaban un mundo. Y esta es mi historia. O una parte de ella. La historia de cómo unas manos acostumbradas a la lejía recordaron el arte de sanar. Y de cómo a veces los muros más altos, los del prejuicio y la indiferencia, pueden empezar a derribarse con un solo acto de humanidad inesperado. No sé qué habrá sido de la señora Isabel o de don Arturo, pero a menudo pienso en ellos. Y pienso en todas las esperanzas del mundo, en todas esas personas invisibles que cada día, con su trabajo silencioso, con su bondad anónima, sostienen los cimientos de esta sociedad que a menudo las desprecia, o simplemente no las ve. Quizás ustedes conozcan a alguna Esperanza, quizás la vean cada mañana en el autobús, o limpiando la oficina donde trabajan, o sirviéndoles un café. Quizás, incluso, alguna vez hayan sido esa persona a la que no se mira 2 veces. Hoy les invito a mirar un poco más allá del uniforme, de la etiqueta, de la primera impresión. Porque detrás de cada rostro hay una historia. Detrás de cada par de manos hay un universo de experiencias, de talentos ocultos, de sueños rotos y de esperanzas que se niegan a morir. Y quién sabe, quizás la persona que menos esperan, esa a la que apenas le dirigen la palabra, sea la que un día les tienda una mano y les recuerde que la verdadera valía no está en lo que tenemos ni en el puesto que ocupamos, sino en lo que somos capaces de dar, incluso cuando parece que no tenemos nada. Si esta historia les ha tocado un poquito el corazón, compártanla. No por mí, sino por todas las esperanzas que merecen ser vistas.
Y la próxima vez que se crucen con alguien que parece invisible, sonríanle. Pregúntenle cómo está. Nunca saben la luz que pueden encender con un simple gesto. Gracias por escucharme. Y que nunca, nunca pierdan la esperanza.